Hola queridos estudiantes, continuamos con el curso de estadística, ya número 4, tema medidas de tendencia central para datos agrupados, subtema moda para datos agrupados. Conocimientos previos, moda según lo aprendido en clase, etapas de un proceso estadístico, recolección de datos, organización de datos, análisis y conclusión. Bueno, empecemos explicando qué es la moda y cómo se encuentra la moda para datos agrupados. En este caso, la moda, pues obviamente su definición no cambia, ni para el significado es el mismo, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Moda es el valor más frecuente de un conjunto de datos. ¿Cómo se encuentra la moda? Para este caso es necesario aplicar la siguiente fórmula. Moda va a ser igual al límite inferior de la clase modal más la amplitud del intervalo. Dentro de un paréntesis debemos encontrar la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior, y D2 en este caso va a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la diferencia entre la frecuencia de la clase siguiente. Como vemos acá están los significados de las diferentes letras o variables. Repito, L significa límite inferior de la clase modal. D1, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. D2, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente. Y C es la amplitud del intervalo modal o mediano. Ejemplo. Mediante el siguiente ejemplo se explica la manera más rápida y apropiada para encontrar este valor, que nos servirá para saber un poco más acerca de un conjunto de datos determinados. En un jardín infantil se pesaron a todos los niños para realizar un diagnóstico sobre su masa en kilogramos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Aquí se encuentran los 50 datos de los 50 niños pesados. Calcular la moda. Obviamente necesitamos organizar los datos en una tabla de frecuencia, pero esta tabla de frecuencia va a ser para datos agrupados. ¿Cómo se organizaron o se establecieron los intervalos? Este tema se explicó en el primer periodo, por lo tanto no me detengo de manera detallada para explicar cómo se organizaron los datos. Sabemos que la tabla de frecuencias tiene 7 intervalos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, ¿cierto? Cada intervalo con su frecuencia. En este primer intervalo hay 5 niños que pesan entre 2 y 14 kilogramos, 10 niños que pesan entre 14 y 16 kilogramos, 7 niños que pesan entre 16 y 18 kilogramos, 9 niños que pesan entre 18 y 20 kilogramos, 14 niños que pesan entre 20 y 22 kilogramos, 4 niños que pesan entre 22 y 24 kilogramos y un niño que pesa entre 24 y 26 kilogramos. Vamos a explicar paso a paso cómo se encuentra la moda. Explicación paso a paso. Vemos de la tabla anterior cuál de las clases tiene la frecuencia más alta. En este caso, la clase número 5, es decir, la clase entre 20 y 22 kilogramos, con una frecuencia de 14. Por lo tanto, se denomina clase modal. Significa que allí se encuentra la moda. Ahora hay que encontrarla con la fórmula anterior. Es decir, de estos 7 intervalos que vemos acá en la tabla, escogemos el intervalo que tenga la frecuencia más alta. Por lo tanto, el intervalo que tiene la frecuencia más alta, es decir, el número más grande entre esta columna, es el número 14. Por lo tanto, la clase modal o el intervalo donde se encuentra la moda es en este. Sabemos que aquí se encuentra la moda, pero después debemos encontrarla. Primero debemos localizar la moda y después debemos encontrarla con la fórmula. Ya sabemos que allí se encuentra la moda, como se explicó aquí en este paso. Segundo paso, vamos a aplicar la fórmula, ¿cierto? Moda es igual a L más C
entre paréntesis D1, todo sobre D1 más D2. Significado de las variables, repito, L significa límite inferior de la clase, D1, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior, D2, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente, C, amplitud del intervalo. Bueno, como la clase modal es 20-22, es decir, niños que pesan entre 20 y 22 kilogramos, identificamos el valor de las variables o letras. L es 20, es decir, límite de la frecuencia, límite inferior de la clase modal. En este caso, entre estos dos números, el menor es 20, es por eso que escogimos como límite inferior el número 20. D1 va a ser 14 menos 9, ¿por qué? Porque 14 es la frecuencia de la clase modal y 9 es la frecuencia de la clase anterior. Como vemos acá, esta es la frecuencia de esta clase, es decir, de la clase modal, y 9 es la frecuencia de la clase anterior, es decir, a esta clase, la frecuencia anterior a esta clase. 9. Hacemos la diferencia y vemos que es 14 menos 9 es 5. D2, 14 menos 4. 14, recuerden que es la frecuencia de la clase modal y 4 es la frecuencia de la clase siguiente. Hacemos la resta y eso nos da 10. Entonces ya encontramos la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente, eso nos da 10. C es igual a 2. ¿Por qué es igual a 2? Hacemos la resta entre 22 y 20, es decir, C es la amplitud del intervalo. 22 menos 20 me da 2. Después de haber identificado los valores de las letras, lo que hacemos es inmediatamente sustituir los datos. Entonces M es igual a L más C entre paréntesis D1 todo sobre D1 más D2 es igual a, en este caso L vale 20, como vemos acá lo reemplazamos por 20, C vale 2, como vemos acá C vale 2, D1 vale 5, lo colocamos arriba y abajo, y D2 vale 10. Sustituimos de manera correcta. Después empezamos a realizar las diferentes operaciones de dicho polinomio aritmético. 20, colocamos de nuevo el 20, después colocamos el signo más, después colocamos el número 2, entre paréntesis colocamos 5 arriba y sumamos el 5 y el 10 abajo, me da 5 quinceavos. Continuamos aquí abajo, de nuevo escribimos el número 20, escribimos el signo más, escribimos el número 2 y simplificamos esta fracción. ¿Por qué la simplificamos? Para tener mucho más práctico o ser mucho más práctico en las operaciones. Le sacamos quinta a 5, quinta 15, quinta de 5, 1, quinta de 15, 3, me da un tercio. Continuamos haciendo las operaciones, de nuevo colocamos el número 20, colocamos el signo más y multiplicamos el número 2 por el 1/3. Le agregamos un 1 imaginario a este número 2 para multiplicar fracción con fracción. Recuerde que multiplicamos en línea de las fracciones. 2 por 1, 2, el 1 imaginario por el 3, 3, numerador con numerador, denominador con denominador. En este caso me da 2/3. Después de eso, continuamos acá abajo, hacemos la carita feliz, ¿sí? Al número 20 le agregamos el 1 imaginario. 20 por el número 3 me da 60. El número 1 que está debajo del 20 es 1, 1 por 2, 2, lo colocamos acá, sumamos estos dos números y debajo de esta fracción, debajo de estos dos números colocamos el número 3. Recuerden que el 1 imaginario que está debajo del 20 lo multiplicamos por el 3, me da 3. 60 más 2 me da 62, 62 tercios. Ahora sí, hacemos la división, eso me da aproximadamente 20,6 periódico. Aproximamos a una cifra decimal, es decir 20,7. Por lo tanto, la moda es 20,7. ¿Sí? El dato que más se repite es 20,7. Verificamos que este número esté dentro del intervalo. Por supuesto que sí está dentro del intervalo. Vemos que el número 20,7 está entre 20 y 22.
es el 20,7 es mayor a 20 pero menor a 22, por lo tanto la moda se encuentra acá. Verificamos que sí es correcto. Entonces la moda o el dato que más se repite en este caso es 20,7. listo. Bueno muchachos, no es más, dejamos el video hasta acá, hacemos la actividad individual. Hasta pronto.